Hola amigos de Fútbol Club MX, bienvenidos a este nuevo video con este nuevo formato más directo a la cámara para tratar de traer un poquito más de contenido con este fondo impresionante. Nunca lo había usado, pero bueno, los tiempos y los espacios me hacen hacerlo aquí. Bueno, rápido, este video que lo tenía yo pensado hacer hace ya semanas va en relación a justamente lo que miré en ese tiempo. Y fue un programa de ESPN de fútbol picante en el que estaban, si no mal recuerdo, Javier Alarcón, Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Esos tres personajes, que la verdad la mesa de fútbol picante a mí me gusta mucho verla cuando tengo tiempo. Lo que, lo que pasa aquí es que Paco, en este caso quien es el partícipe de esto, a lo que voy más adelante, siempre es muy pro selección, es muy difícil verlo a él eh, pegarle a la selección cuando se lo merece. Y siempre quiere poner a la selección en lugares o escalones que no le corresponden. Y en ese programa, que no recuerdo cuál es, por el cual no puedo poner ese link abajo en los comentarios o en la descripción, y por lo tanto no voy a hablar textualmente, sino que voy a parafrasear un poco lo que recuerdo de ese análisis. Paco decía que muy pocas selecciones, es decir, la plática de ellos se fue llevando al punto que mencionaba Paco, que muy pocas selecciones de la talla de México, de este segundo escalón, supongamos a nivel mundial, tienen la posibilidad y han tenido la posibilidad de llegar a instancias finales. Incluso mencionaba que más allá de Turquía, Corea o Estados Unidos, creo, otros equipos no han avanzado. Y mencionaba a Turquía y a Corea como semifinalistas de un mundial. Incluso mencionaban que ningún país africano había alcanzado las semifinales de la Copa del Mundo, cuando justamente en la más reciente edición Marruecos lo consiguió siendo cuarto lugar del mundial. A veces me sorprende cómo estas personas que están 100% metidas, porque es su trabajo estar metidas en el mundo del fútbol, pues no recuerdan estos datos, los omiten o simplemente pues no los quieren mencionar como acabo de decir hace poco. Pero bueno, yo justamente en ese momento cuando escuché eso dije, esto no es posible, o sea, no se reduce a 3, 4 equipos de este nivel, por así decirlo, del nivel de México, los que han trascendido en Copas del Mundo. Hay más equipos. Y me sorprendió que no lo mencionaran ahí, y más lo que acabo de mencionar de Marruecos. Es por eso que dije, voy a hacer un video sobre esto, no tuve tiempo ni espacios para hacerlo, hoy lo traigo. Y se van a sorprender, ya que vean esto, que lo voy a mencionar, se van a sorprender la cantidad de selecciones que han llegado a fases finales de Copa del Mundo y que han hecho mejor trabajo que México. Y se supone, ¿quién se supone según algunos? Está peleando por un top 8 en este mundial que va a ser en parte de nuestro país, lo cual es una locura tremenda. Aquí tengo mi acordeón, me puse un poquito a investigar y más vale tenerlo apuntado y que no se me olvide y mencionar todo bien. Estos datos que traigo son desde el Mundial 94 hasta el 2022. ¿Por qué de esa fecha? Porque bueno, primero que nada, desde el 94 hasta la fecha México no ha dejado de participar en Copas del Mundo, y desde el 94 hasta el 2018 México siempre clasificaba a octavos de final, salvo el Mundial pasado, pero repito, ha clasificado y ha tenido esta racha de clasificaciones seguidas. Vean esto, porque aquí empieza lo bueno. En el Mundial del 94, yo voy a tomar como fases finales, como fases importantes del Mundial, cuartos de final en adelante, porque se supone que cuartos de final es la meta que quiere México y tiene años de no conseguir, incluso pues lo ha hecho jugando en casa solamente. Pero vean esto, en el 94 se clasificaron a cuartos de final Rumania, Suecia y Bulgaria, siendo Bulgaria quien eliminó a México en octavos de final en tanda de penales. Pero vean las selecciones, Rumania, Suecia y Bulgaria, esas tres selecciones que yo pondría históricamente por debajo de México, sin duda alguna, se clasificaron a cuartos de final de ese mundial. Incluso Bulgaria y Suecia se metieron a semifinales. Y es verdad que Suecia ya había participado en una final de Copa del Mundo en el 58 ante Brasil, pero bueno, eran otros tiempos de fútbol. En esta época moderna, estos equipos no son más que México. Pero repito, Rumania,
Suecia y Bulgaria se metieron a cuartos de final del 94. Y Suecia y Bulgaria entraron a semifinales. ¿Ustedes se imaginan eso? Una posible final del Mundial en Los Ángeles, Suecia contra Bulgaria. No se dio, afortunadamente fue un Brasil-Italia. No es que haya sido el mejor partido, pero bueno, estos equipos entraron a fases finales. ¿Y México? No, en octavos se fue. Vámonos al 98. En cuartos de final se meten Dinamarca y Croacia, siendo Croacia su primer mundial. Croacia fue un país que se formó a inicios de los 90 y jugaba su primer Copa del Mundo en Francia 98 y se clasifica no solo a cuartos de final. Croacia se metió a semifinales y fue tercer lugar de ese mundial. Su primera Copa del Mundo y fue tercer lugar. Y Dinamarca a cuartos de final. Hasta ese punto, estas elecciones no eran más que México. Y creo que hasta nuestros días, posiblemente Croacia ha hecho más méritos, pero Dinamarca no ha hecho más méritos para ser mejor que México históricamente. Pero estas dos selecciones llegaron a fases finales. Brinquémonos al 2002, que aquí fue un desmadre de selecciones de medio pelo para abajo. Se metieron a cuartos de final Estados Unidos, Corea del Sur, Senegal y Turquía. Esas 4 selecciones se metieron a cuartos de final, siendo Estados Unidos quien elimina a México en octavos de final. Pero no solo ahí, a semifinales se meten Corea y Turquía. Corea y Turquía en semifinales de Copa del Mundo. Y estas selecciones, repito, Estados Unidos, Corea, Senegal y Turquía, no son más que México. Históricamente no lo son, pero se clasificaron a cuartos y a semifinales de una Copa del Mundo. Turquía fue tercer lugar del mundo en 2002. En 2006, que fue un gran mundial, un excelente mundial, ahí se calmaron las aguas y solamente un país de categoría similar o menor a México se metió a cuartos de final y fue Ucrania. En su primera Copa del Mundo se mete a cuartos de final, que cayó ante Italia en esa edición. Pero se mete este equipo, que para nada es más que México. En el 2010, otra vez, tenemos algunas selecciones como Uruguay, Ghana y Paraguay en cuartos de final. Y Uruguay regresa a semifinales. Yo sé que Uruguay es bicampeona del mundo, tiene muchos títulos de Copa América. Uruguay históricamente es más que México, pero entremos en contexto de que en ese punto, 2010, Uruguay estaba como resurgiendo de nuevo. No era el mismo Uruguay histórico, grande. Era un equipo que estaba resurgiendo, estaba volviendo a una Copa del Mundo, una gran generación, que el año posterior, 2011, quedan campeones de América de nuevo. Pero en ese momento, en ese contexto, Uruguay sí estaba en ese escalón de México, en ese momento, no hablando más allá. Por eso lo pongo en esta lista. Pero aún así, si dicen ustedes, bueno, Uruguay sí es un equipo súper importante, pues bueno, para Ghana y Paraguay se meten a cuartos de final de Copa del Mundo. México en sus luces en estas rondas. Vámonos al 2014. Aquí también se reduce un poco, pero hay algo muy importante. Se mete Colombia a cuartos de final con un gran mundial. Una Colombia que también tuvo generaciones perdidas y muy malas eliminatorias. En 2014 regresa el gran fútbol a Colombia. Y la gran sorpresa, Costa Rica. Costa Rica se mete a cuartos de final. Costa Rica, que compartió grupo con Uruguay, con Inglaterra y con Italia, se va líder de grupo. Eliminan a Grecia, si no recuerdo, en octavos. Están casi por eliminar a Holanda en cuartos. Es increíble. Pero Costa Rica se mete a cuartos de final, al igual que los Estados Unidos en el 2002. 2 equipos de CONCACAF en cuartos, México ni sus luces. Y Colombia pues también se mete a cuartos de final. Pero aquí pasa algo que va a ser importante para la siguiente. En fase de grupos, México se enfrenta a Croacia. Y empezaron un intercambio, me acuerdo,
de palabras entre jugadores croatas y mexicanos. En aquel partido México gana 3-0. México gana contundentemente 3-0 a una Croacia que, recordemos, en el 98 fue tercer lugar del mundo. En el 2006 hizo se metió a fase de grupos, si no mal recuerdo, y se queda en el grupo de Brasil y Australia fuera en la primera ronda. En este mundial cae ante México 3-0. Fue un batacazo, con una gran expectativa de México. México queda eliminado en octavos de final. Croacia se va a su casa. Pero en el siguiente mundial, 2018, tenemos en cuartos de final a Uruguay, que lo pongo aquí porque, a ver, es un histórico y ha hecho grandes cosas, pero muchas veces en enfrentamientos México y Uruguay han tenido buenos duelos. Pero si ustedes dicen, bueno, hay que quitar a Uruguay de esta lista, bueno, lo quitamos. Aún así nos quedan Rusia, Croacia y Suecia. Esas tres selecciones, Rusia, Croacia, Suecia, se meten a cuartos de final. Y amigos, esto es increíble. Croacia se mete a la final de la Copa del Mundo. Sí, esa Croacia que México ganó 3-0 y que tanto nos alzamos la playera y el escudo por eliminarlos 3-0, se mete a la final de la Copa del Mundo 4 años después. Es que esto es increíble. 4 años después, una selección que cae, una selección de medio pelo, una selección, y no por medio pelo me estoy como faltando el respeto, no, me refiero a que una selección de media tabla mundial pasa de ser eliminada en fase de grupos a ser finalista de la Copa del Mundo en 4 años, en un ciclo mundialista. Es increíble. Y México, que lo había derrotado contundentemente, adiós en octavos de final. Eso es increíble. 2022, otra vez Croacia se mete a semifinales y queda tercer lugar. Y de nuevo Marruecos, mejor dicho, por primera vez se mete a semifinales. Un equipo africano. Así que vean ustedes la cantidad de selecciones que les estoy mencionando. Todas estas selecciones, repito, en el 94, Rumania, Suecia, Bulgaria; en el 98, Dinamarca, Croacia; en el 2002, Estados Unidos, Corea, Senegal, Turquía; 2006, Ucrania; 2010, Ghana, Paraguay, Uruguay si lo quieren agregar; en el 2014, Colombia, Costa Rica; en el 2018, Rusia, Croacia, Suecia, Uruguay de nuevo, ahí entre comillas. En el 2022, Croacia de nuevo y Marruecos. Todas estas selecciones, desde el 94 a la fecha, han llegado a cuartos de final y algunas de ellas a semifinales. Y México se queda en octavos de final. Pero para algunos como Paco Gabriel de Anda, son pocas las selecciones que se quedan al nivel de México y son más raras las que llegan a semifinales. Vean esto. Ustedes díganme cuáles de esas selecciones son mejor que México a nivel histórico. Yo creo que nada más, siendo muy objetivo, yo creo que mínimo 2. Yo creo que Croacia, por lo que ha hecho en estos mundiales, en su reciente, y Uruguay sin duda alguna. Son las dos selecciones que yo, sin ningún problema, diría están por encima de México históricamente. Las demás no lo están, pero han hecho mejores cosas en el mundial. Entonces, esta era mi respuesta, este era el video que quería hacer, porque a veces escuchamos cosas y nos creemos más allá de lo que somos. México no lo veo yo para llegar a cuartos de final de este mundial, no lo veo así. Ojalá que si llegue, sería increíble, pero hay que ver esta historia reciente para darnos cuenta que equipos que se supone son de nuestro escalón o por abajo del mismo, en los momentos importantes nos superan. Y nada más, es el video que quería hacer. Si lo han visto todo, pues es increíble. Y también en este nuevo formato que es más directo, más rápido para mí poder grabar y subir videos. Nos vemos.